Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Urtiaga. El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios en el libro de Daniel. Hoy día vamos a entrar al capítulo 10, capítulo que va a ser la introducción de la visión final de Daniel. Los capítulos 10, 11 y 12 contienen la última visión, la cuarta visión. Esto quiere decir que la cuarta visión de Daniel está contenida en 3 capítulos, 10, 11 y 12, hasta el final del libro. Así que vamos a ir viendo en esta introducción a esta última visión qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Algo que les adelanto es que Daniel y nosotros vamos a ser conscientes de que hay un mundo espiritual detrás y que detrás en ese mundo espiritual hay una guerra que se libra en el día a día de la cual nosotros no somos capaces de observarla. Y esto es lo que vamos a ir viendo en el capítulo de hoy. Así que les pido que me acompañen a Daniel capítulo 10, al versículo 1, y vamos a estar leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Daniel tiene aproximadamente 86 años de edad en este momento. Es una persona ya anciana. Desde el capítulo 9 al capítulo 10 han pasado más o menos 6 a 7 años de tiempo. Así que Daniel es una persona ya bastante avanzada en años, pero una persona que, aunque tiene una edad tan avanzada, no deja de buscar a Dios con todo su corazón y humillarse delante de Él. Y en esa actitud es la que lo vamos a encontrar en esta primera parte del capítulo. Así que leamos Daniel capítulo 10, versículo 1. Dice lo siguiente: En el año tercero del rey Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, recibió una revelación. La revelación era verdadera y el conflicto grande, pero Daniel comprendió la revelación y pudo interpretar la visión. Acá se nos introduce el tiempo en el cual Daniel va a recibir esta última visión. El tiempo es el tercer año del reinado de Ciro de Persia. Ustedes recordarán cuando vimos la conquista de los persas contra los babilonios, que el que conquista Babilonia es Ciro el persa. Ciro el persa es alguien que está anunciado en el libro de Isaías con un nombre propio, en una profecía de muchísimos años antes de que siquiera él naciera. Ciro el persa es el que conquista Babilonia y deja su mando a un hombre que la Biblia lo conoce como Darío. En la historia universal, la identificación del personaje Darío es difícil de encontrar, porque no encontramos un nombre tal cual lo encontramos en la Biblia en este tiempo en la historia. Encontramos otros nombres que encajan con el personaje que Daniel conoce como Darío. Hay gran discusión acerca de quién es este tal Darío el Medo. Darío el Medo es el personaje o el encargado que Ciro pone en Babilonia cuando él la conquista. El capítulo anterior, el capítulo 9, ocurrió en el primer año de Darío. Y este capítulo empieza en el tercer año de Ciro. El primer año de Darío no es el primer año de Ciro. Quiero aclarar eso. Darío, según la historia, hay diferentes interpretaciones de quién puede ser. Lo más probable es que ha sido uno llamado Gubaru u otro Siarjerjes o algo así. Es alguien que gobernó Babilonia por disposición de Ciro, el persa. Ciro el persa lo deja a cargo, pero Darío tiene un reinado muy corto, de 3 años aproximadamente. Luego de que Darío muere, luego de estos 3 años, el que toma el control de Babilonia es el mismo Ciro. Así que cuando vemos que acá estábamos en el tercer año de Ciro, vendría a ser cuando ya Darío había fallecido hace 3 años atrás. O sea, sería como el sexto año desde el primer año de Darío. Eso es más o menos el tiempo en el que ha transcurrido. Por eso les digo que desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10 hay aproximadamente 6 a 7 años de tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el tercer año de Ciro? Bueno, Daniel va a tener una visión. Pero si retrocedemos en el tiempo y nos vamos al primer año de Ciro, vamos a ver que en su primer año, Ciro decreta por fin que el pueblo de Israel regrese a Jerusalén. Algo que Daniel estuvo orando y ayunando en el capítulo 9. Esto, en este capítulo, ya se cumplió hace 2 años más o menos. Ciro decreta el regreso de los judíos a su tierra. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Esdras, en el capítulo 1. Esto quiere decir que Daniel va a recibir esta visión cuando el pueblo de Israel ya ha tenido 2 años aproximadamente en Israel, en Jerusalén. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? El pueblo cuando regresa tiene la intención de reconstruir el templo.
Y lo empieza a hacer. Reconstruyen el altar, pero cuando quieren reconstruir las murallas, empieza a haber oposición. Y al final la obra se detiene. Y este es el contexto en el cual se encuentra Daniel. Daniel se ha quedado en Babilonia, se ha quedado bajo el mando de los persas en este momento y no sabemos realmente por qué. Algunas personas piensan que es por su mayoría de edad. Una persona de 86 años, viajar meses para llegar a Israel podría ser algo perjudicial para su salud. Pero realmente no lo sabemos. Puede ser que Dios le indicó que él tenía un plan para él todavía bajo el mando de los persas en Babilonia. Porque, ojo, cuando los judíos regresan de Babilonia a Jerusalén, siguen bajo el gobierno de los medos persas. Los medos persas en este momento gobiernan el mundo conocido, por así decirlo. Sí que Israel regresa a su tierra, pero no con su propio rey, no con su propio gobierno en ese sentido, sino bajo el mando de los persas. Van a tener un gobernador que es Zorobabel y luego va a ser Nehemías más adelante, pero los que mandan al final son los medos persas. Ellos están bajo el mando de los medos persas. Quiero aclarar eso. Así que ese es el contexto en el que se encuentra Daniel. Daniel sigue viviendo por alguna razón en Babilonia bajo los persas y él conoce y sabe de que su pueblo no ha podido reconstruir el templo. Y eso es algo que le debe partir el corazón a Daniel. Y lo vamos a ir viendo en los siguientes versículos. Pero no solamente se nos introduce el tiempo de esta visión, sino también se nos explica un poco lo que Daniel experimenta en esta visión. Y nos dice el texto que la revelación era verdadera y el conflicto grande. La revelación que tiene Daniel es real, como toda la palabra de Dios. Pero el conflicto es grande. ¿A qué se refiere esto del conflicto es grande? Que lo que Daniel va a ir viendo en el capítulo 10, 11 y 12 tiene que ver con la nación de Israel, con la nación de Israel en el futuro, pero es una nación de Israel que va a tener tantos conflictos que van a estar en guerra tras guerra, guerra tras guerra. Van a haber batallas y batallas. Y eso es lo que Daniel va a ir aprendiendo en el transcurso de estos capítulos en esta visión. Que la nación de Israel va a vencer al final, porque el Señor va a venir a reinar con ellos. Pero el transcurso hasta que eso ocurra va a ser un transcurso tormentoso y de muchas batallas. Y nos dice el texto al final, en el versículo 1, que Daniel pudo interpretar la visión. ¿A qué se refiere esto? Que Daniel pudo entender lo que el ángel le va a ir revelando en los siguientes capítulos. Los capítulos anteriores tenían muchas imágenes de oso, de leopardo, de una bestia que no tiene descripción y muchas cosas así, de los cuernos. Y Daniel, muchas de esas cosas él no las puede entender porque están como encriptadas en imágenes de animales, etcétera, etcétera. Pero lo que vamos a ir viendo en los capítulos que vienen son descripciones claras de un rey del norte, de un rey del sur, peleando, uno gana, otro pierde, y son revelaciones que Daniel tiene que son sencillas de entender. Obviamente, Daniel no lo va a entender en el sentido de que sabe qué año va a suceder, porque eso no se le expresa. Pero él va a entender claramente a qué se está refiriendo toda la visión. No hay un lenguaje encriptado en esta visión. Por eso es que nos dice que él pudo entender la revelación. Vamos a ver de qué se trata. Pero antes vamos a ver algo bien alucinante que va a suceder en este momento cuando Daniel va a recibir la visión. Veamos los siguientes versículos. Veamos el versículo 2 al 4. Dice: Yo, Daniel, estuve afligido en aquellos días durante 3 semanas. No comí ningún manjar delicado, ni carne, ni tomé vino, ni me apliqué ningún perfume, hasta que se pudieran cumplir las 3 semanas. O hasta que se cumplieron las 3 semanas, perdón. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba a la orilla del gran río Hiddekel, levanté la mirada y vi a un hombre vestido de lino, ceñido con un cinturón de oro de Ufaz. Su cuerpo era semejante al berilo, su rostro resplandecía como un relámpago y sus ojos parecían antorchas encendidas. Sus brazos y sus pies tenían el color de bronce bruñido y sus palabras resonaban como el murmullo de una gran multitud. Solo yo, Daniel, tuve esta visión. Los que estaban conmigo no la vieron porque un gran temor se apoderó de ellos y corrieron a esconderse. De modo que solo yo tuve esta gran visión, aunque me quedé sin fuerzas. Me sobrevino un total desfallecimiento y perdí todo vigor. Sin embargo, pude oír el sonido de sus palabras
y al oírlas caí de cara al suelo y me quedé profundamente dormido. Dice Daniel en este texto que él estuvo afligido durante 3 semanas. 3 semanas son 21 días. Él está afligido y la forma de mostrar esa aflicción le expresa en el versículo 3, que él dice que no comió ningún manjar delicado, no comió carne, no tomó vino, ni se aplicó ningún perfume, que era común en la época hacerlo. Hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Por qué es que Daniel está afligido? ¿Por qué Daniel recurre a este tipo de abstinencia de ciertos tipos de alimentos y placeres durante 3 semanas? Porque como les dije, el pueblo de Israel está pasando por un gran problema y por una gran decepción y desánimo, se podría decir. Ha habido oposición de que se reconstruya el templo en Jerusalén. Y la oposición no ha sido dentro del mismo pueblo, sino ha sido por una influencia externa. Los vecinos han pulsado, han presionado a la nación para que detengan la obra. Esto lo podemos ver en los primeros capítulos del libro de Esdras. Les animo a leer el libro de Esdras para que tengan un concepto y un contexto más amplio. Daniel, al saber todo esto, está afligido. Y lo que él está haciendo en este tiempo es clamar al Señor. Me encanta esto porque Daniel, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, sea fácil, sea difícil, sea bueno, sea mal, entre comillas, él se pone a orar. Daniel sabe que la mejor solución a cualquier problema es la oración. Y Daniel está clamando. Y la forma de clamar al Señor es en una actitud de aflicción. Por eso es que él deja de comer ciertas cosas, no se echa aceite, no toma vino, porque él tiene la capacidad de disfrutar estas cosas al trabajar para el gobierno medo-persa. Daniel, económicamente hablando, no era alguien con mucha necesidad, pero él se priva de todo esto para dedicarse a buscar con más intensidad al Señor. Esa es la intención de Daniel. Alguien podría hacer la siguiente pregunta. Horacio, ¿por qué Daniel en el capítulo 9 lo vemos ayunando? Y un ayuno es dejar de comer todo. Pero acá no está dejando de comer todo, no es un ayuno en sí mismo, sino es como un ayuno parcial. Deja de comer ciertas cosas nada más. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el cambio? Realmente no sabemos el por qué. Lo más probable es que al tener 86 años de edad aproximadamente, y entre el capítulo 9 y el capítulo 10 han pasado 6 a 7 años, Daniel ya no está en una capacidad física para ayunar tanto tiempo. Daniel ya es un viejito. Entonces Daniel capaz no tiene la capacidad física para darle duro y parejo a un ayuno. Y quizás es por eso que él hace un ayuno parcial en este momento. Pero también puede ser de que Daniel quiera hacer una especie de ayuno de aflicción durante un tiempo muy prolongado. Porque como vemos acá son 21 días, 3 semanas que él está haciendo esto. Capaz Daniel en su mente tenía la intención de afligirse delante de Dios, buscando dirección, buscando revelación, buscando conocer el plan de Dios por largo tiempo. Y él sabe que él no va a poder ayunar durante tantos días. Entonces dice, yo no podré ayunar tantos días, por lo tanto voy a hacer una especie de ayuno, de aflicción, de afligir mi cuerpo para enfocarme en el Señor y buscarlo cada vez más durante un periodo largo de tiempo. Sí que podrían ser esas dos posibilidades, pero la verdad es que no se nos dice. Y cuando no se nos dice algo, nosotros también debemos callar en ese sentido. Pero hay posibles interpretaciones del por qué. La cuestión es que Daniel se está afligiendo delante de Dios y no está haciendo un ayuno total, sino está haciendo un ayuno parcial. Yo pienso que es por su edad, pero no estamos 100% seguros. Una de las cosas que me puse a pensar mientras leía este texto y lo subrayaba es que hay algo muy importante acá. Me puse a pensar en lo siguiente. Daniel no está haciendo un ayuno total. Daniel está haciendo un ayuno como que a medias, que en verdad no es como un ayuno. Y lo está haciendo durante un periodo largo de tiempo. Pero Dios le va a contestar la oración a Daniel. Eso lo vamos a ir viendo en los siguientes versículos. Y lo que me puse a pensar es lo siguiente. Dios está bien interesado en las intenciones de nuestro corazón. Porque alguien podría decir, no, el ayuno de Daniel no vale nada. Porque no es un ayuno real, pues. Si tú haces un ayuno, ese sí vale delante de Dios. Porque Dios está viendo cómo tú te afliges, cómo tú te autodisciplinas tus apetitos carnales para enfocarte en el Señor. Pero un ayuno así en medias no vale nada. Pero la verdad es que Dios ve el corazón. Dios no ve tu acto religioso en sí mismo, sino ve las intenciones que están detrás.
Hay un montón de personas que podrían hacer un ayuno total, pero con una intención completamente equivocada. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, Jesús manda a los ciudadanos del reino de Dios, a sus discípulos, a ayunar, pero que no lo hagan como los hipócritas, aquellos que en el día que ayunaban ponían una cara toda triste, toda pálida y salían por el pueblo así angustiados y todo eso para que la gente los viera y dijeran, uy, mira qué espiritual es esta persona, mira cómo hace un ayuno para el Señor. Y Jesús en algunos pasajes va a decir, ellos ya han tenido su recompensa, que ha sido el aplauso del pueblo. Pero tú no lo hagas con esa intención. Búscame a mí, haz un ayuno y tú que lo haces en secreto vas a ser recompensado. Esa es la intención de un verdadero ayuno, hacerlo de corazón delante de Dios, no como un acto religioso. Y en el caso de Daniel, sea cual sea la circunstancia, su corazón está enfocado en buscar al Señor con todo su ser, al punto de no tener deleites ni nada por el estilo para enfocarse cada vez más en el Señor. Me gusta eso. Dios ve tu corazón, no tu acto religioso. Tú puedes ser muy religioso en un montón de cosas y piensas que por tu religiosidad estás agradando a Dios. Y en verdad te estás haciendo todo lo contrario. Porque lo haces sin la intención, simplemente para que la gente te vea o simplemente como algo mecánico, pero no lo haces de corazón. Y Dios lo que toma en cuenta es cuando tú lo sirves a Él de corazón. Y haces las cosas que Él manda, por ejemplo, como un ayuno, de corazón. Y no para el aplauso de los hombres. Eso es algo muy importante. Entonces Daniel se está afligiendo en ese sentido, clamando al Señor, buscándolo a Él con todo su corazón, orando, preguntando lo más probable, y eso lo vamos a ver más adelante, por la situación de su pueblo. Y de repente, habiéndose cumplido los 21 días, Daniel tiene una visión. Y en el texto hemos visto que en el día 24 del mes primero, dice, se le aparece un hombre vestido de lino. Y la descripción de este hombre es increíble. No es un hombre común y corriente, ni es un ángel común y corriente. Esto sucede el día 24 del mes primero. Daniel se aflige durante 3 semanas, durante 21 días. Y ahora el día 24 aparece este hombre. Las fechas son importantes. Y Daniel se está afligiendo también en este tiempo, no solo porque el templo no está construido, sino porque en el primer mes, en el día 14, sucedía la fiesta de la Pascua. Y el día 15 hasta el día 21 sucedía la fiesta de los panes sin levadura. Y para el pueblo de Israel las fiestas simbolizan muchas cosas de importancia para la propia nación de Israel, para la propia nación de Daniel. Las fiestas para el pueblo de Israel eran muy importantes. Y es más, son importantes para nosotros porque apuntan a Jesús. Y Daniel en todo este tiempo, coincidentemente con la Pascua, y pienso que tiene que ver todo lo que está pasando en su interior, él se está afligiendo delante de Dios. Y de repente tiene esta aparición de un hombre vestido de lino, con ojos como de fuego, con rostro resplandeciente, con piernas como de bronce, que se aparece delante de él. Y Daniel se tumba al piso. La aparición de este personaje prácticamente lo derrota a Daniel. Hace que él ceda en sus fuerzas físicas. ¿Quién es este hombre? Lo más probable, y esto es lo que yo creo firmemente, es que es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, antes de hacerse hombre. ¿Por qué pienso esto? Porque cuando tú lees el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, los versículos 10 en adelante, vas a ver al apóstol Juan teniendo una revelación de Jesús. Y si tú lees la forma en la que Juan describe a Jesús en el libro de Apocalipsis, es exactamente igual a la que Daniel tiene acá. Es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Así que Daniel está teniendo una aparición de Jesucristo antes de hacerse hombre. ¿Por qué se le aparece a Jesús? Pienso yo que Jesús, en buena cuenta con su aparición, le está diciendo, Daniel, yo estoy en control de todo. Los tiempos, las formas, la protección del pueblo, yo la tengo bajo control. Yo soy el rey. Yo soy el Señor de Israel. Así que yo estoy en control de eso. Y la aparición de Jesús en esta forma a Daniel lo lleva a tumbarse por la presión espiritual que debe experimentar y todo eso. Ojo, siempre que nosotros vemos en la Biblia apariciones de ángeles, y en este caso no es un ángel, es Jesús mismo, siempre causa temor. Algunas personas piensan que cuando un ángel se te aparezca, tú vas a sentir una paz increíble. Lo que encontramos en la Biblia es todo lo contrario. La gente cuando ve un ángel que aparece de la nada, se asusta, obviamente. Y en el caso de Daniel, obviamente le está buscando al Señor. Lo más probable es que él tiene una expectativa de que algo va a pasar. Porque hemos visto al Daniel de los capítulos anteriores encontrándose con visiones, con ángeles y con muchas cosas.
sea, para Daniel no es algo raro. Para nosotros lo sería, para Daniel no. Entonces, pero ahorita la aparición de Jesús ya es algo que va más allá de lo que él ya ha experimentado. Y esto lo lleva a tumbarse delante de Jesús. Y dice en el versículo 9, que fue el último que leímos: sin embargo, dice, pude oír el sonido de sus palabras, y al oírlas caí de cara al suelo y me quedé profundamente dormido. Yo estoy seguro que esta es una aparición de Jesús, según lo que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 en adelante. Me encanta la actitud de Daniel. Daniel es alguien que ha estado buscando con intensidad al Señor, afligiéndose, privándose de deleites, haciendo un ayuno parcial, y el Señor le responde la oración. Obviamente han pasado 21 días desde que esto ocurrió, pero la respuesta ha llegado. La visión se ha cumplido, o se estaba a punto de revelarse más bien. Veamos ahora, después que Daniel queda tirado en el piso, qué es lo que va a suceder. Veamos los siguientes versículos, veamos el versículo 10. Dice esta versión de la Biblia, la Reina Valera contemporánea, en el versículo 10. Aquel hombre me tocó con la mano y me hizo ponerme de rodillas y apoyarme sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: tú, Daniel, eres muy amado. Ponte de pie y presta atención a lo que voy a decirte, porque he sido enviado a ti. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me puse en pie, aunque tembloroso. Entonces aquel hombre me dijo: no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. El príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días, pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte saber lo que va a sucederle a tu pueblo en los últimos días. La visión es para esos días. Quiero aclarar, antes de empezar a sacarle el jugo a esta porción, que esta versión de la Biblia dice aquel hombre, queriéndonos decir que es Jesucristo mismo el que toca a Daniel en este momento. Pero en el idioma original no dice aquel hombre, dice he aquí una mano. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la persona o el ser angelical que toca a Daniel en este momento, personalmente, no veo que sea Jesús. Jesús aparece a Daniel y de ahí aparece un ángel que toca a Daniel y lo hace levantar. ¿Por qué creo esto? Porque en el capítulo 12, que es parte de la misma visión, se va a ver a Jesús prácticamente a orillas del río, mientras el ángel que está hablando en este momento sigue la conversación. O sea, no es Jesús. Y ustedes pueden revisarlo en el texto. Les animo a ir leyendo por adelantado capítulos 10, 11 y 12 y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Y también porque en este momento, y eso lo quiero ir explicando más adelante también, este personaje, este ángel que ha tocado a Daniel, se ha enfrentado al príncipe de Persia. Y ha habido una batalla ahí, una batalla espiritual, de la cual vamos a hablar. Y si fuera Jesús, esa batalla se hubiera ganado en un momento. No hubiera habido una oposición, porque es Dios mismo. Entonces, no calza. Y con el capítulo 12 vemos que la aparición de Jesús está en otro lado, y el que ha tocado ahorita a Daniel es un ángel. Y el ángel lo hace levantarse a Daniel. Daniel está sobre sus rodillas, está temblando, y el ángel tiene una conversación con Daniel. Y le dice, primero, en el versículo 11, que es alguien muy amado. Me encanta esto porque es algo que ya lo hemos ido viendo. En el capítulo 9 también lo hemos visto. Daniel es alguien que escucha de parte de los enviados de Dios, que es muy amado constantemente. Y creo que esto es muy importante también para nosotros recordarlo. Nosotros somos muy amados por Dios. Tú, que me estás viendo en estos momentos, eres muy amado por Dios. Y alguien podría preguntarse lo siguiente: Horacio, yo no he creído aún en Jesús. Yo simplemente estoy viendo esa enseñanza porque estoy tratando de investigar más de Dios, pero yo aún no he creído en Él. ¿Soy muy amado por Él? Y la respuesta es sí, que eres muy amado por Dios. ¿Por qué? Porque si tú no fueras amado por Dios, Él no hubiera venido a morir por ti. Para que nosotros tengamos acceso a Él, Él tuvo que venir a sacrificarse en la cruz. Dios se hizo hombre, vino a este mundo, tomó forma de siervo, fue insultado, maltratado, rechazado y fue crucificado por amor a nosotros.
El Señor muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Eres muy amado por Dios. Aún no hayas creído en Él todavía, tú eres muy amado. Y Él lo ha demostrado al morir por ti sin que tú todavía hayas creído en Él. Pero Él lo que está buscando es que tú te acerques a Él. Porque aunque seas muy amado, eso no significa que vas a pasar la eternidad con Él. La única forma en la que el ser humano va a poder pasar la eternidad con Dios es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, accediendo a ese regalo. Si tú tomas la decisión de poner a Jesús como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador, en ese momento se hace un intercambio increíble. La justicia perfecta de Dios es atribuida a tu cuenta. Tú eres declarado como si fueras el ser más justo del universo. Y el castigo que tú mereces por tu pecado, porque eres pecador al igual que yo, Jesús lo recibe por ti en la cruz. Ese es el sacrificio que Él ha provisto para darnos acceso a su presencia por la eternidad. Eres muy amado, porque si no fuéramos muy amados, Jesús no hubiera venido a morir por nosotros. Pero como lo somos, Él se sacrificó. Dios se humilló al punto de ser insultado por su creación para salvarnos a nosotros. Eres muy amado. Daniel lo es, tú lo eres. Y lo que el Señor está buscando es que nosotros accedamos a ese regalo y seamos adoptados como sus hijos. Daniel en este caso es un hijo de Dios porque él ha puesto toda su confianza en el Dios de Israel. De la misma manera, si tú pones tu confianza en Jesús hoy, en ese momento eres adoptado como su hijo. Imagínate ser hijo de Dios y como un regalo al cual tú tienes que acceder, al cual tú tienes que aceptar. No hay nada más maravilloso que eso. Somos muy amados por Dios y Daniel lo es. Daniel lo está recordando porque se lo están diciendo y este ángel le hace a Daniel ponerse de pie y prestar atención a lo que le va a decir. Y en el versículo 12 le dice lo siguiente: no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. Uy, esto de aquí es maravilloso porque nos muestra varias verdades importantes. El ángel está diciendo: Daniel, no tengas miedo. Yo sé que te mueres de miedo porque todas estas visiones, este encuentro, todo esto te perturba. No es algo común y corriente, no es algo que sucede en el día a día. Pero Daniel, entiende esto, eres muy amado, pero recuerda y sepa tú, Daniel, que desde el primer día que tú te propusiste clamar a tu Dios para recibir revelación, para recibir dirección de parte de Él, desde ese momento yo fui enviado delante tuyo. Y es más, Daniel, por tus palabras, porque tú clamaste, es que yo estoy hoy aquí. Me encanta esto porque nos muestra el poder de la oración. Lo hemos hablado en la primera parte del capítulo 9, pero nuevamente el ángel está aclarando a Daniel. Daniel, Dios escucha tus oraciones. Dios no es que hace oídos sordos. Tú has estado clamando y la respuesta en estos 21 días no ha llegado, pero ya llegó. Y no creas que es porque recién Dios te está escuchando. Desde el primer día que tú clamaste a Él, yo fui enviado, pero hubo una oposición. Pero yo ni siquiera hubiera salido si tú no hubieras clamado. Por tus palabras es que yo estoy aquí. Si tú no hubieras clamado, yo no hubiera venido a revelarte esto. ¿Qué nos enseña esto? Una verdad muy importante. La oración puede hacer que sucedan cosas que no sucederían si no se orara por ellas. Esta es una verdad fundamental que todo discípulo de Jesús, que todo seguidor del Señor debe entender y debe creer con todo su corazón. Tu oración marca una diferencia aunque no lo puedas ver. Daniel está teniendo esta revelación porque empezó a orar. Por sus palabras es que el ángel fue enviado. Si Daniel no oraba, el ángel no salía. Si Daniel no persistía en su oración, la revelación tampoco hubiera llegado. Tu oración es escuchada, pero tu persistencia es importante. ¿Por qué? Porque el ángel declara que en estos 21 días, en estas 3 semanas que Daniel estuvo orando, él fue enviado. Pero hubo el príncipe de Persia que se puso en su camino y se opuso a que llegara delante de Daniel. ¿Quién es este príncipe de Persia? Si nosotros vemos el contexto, no es un ser humano, no es una persona que está en este plano material, sino está en un plano espiritual. Es un ser demoníaco, un ser que puede enfrentarse a este ángel que ha venido delante de Daniel. ¿Quién es este demonio? Es alguien que aparentemente tiene un gobierno, un control sobre la ciudad o sobre el país de Persia. Por eso lo llama el príncipe de Persia. Y este ángel se está enfrentando al príncipe de Persia
Y es hasta que llega Miguel que él puede llegar donde está Daniel. ¿Qué está sucediendo acá? Como les dije, ahorita Daniel está viendo un plano espiritual que en los capítulos anteriores no se nos ha revelado a nosotros ni a Daniel. Daniel está siendo consciente de que hoy hay una guerra espiritual, al punto que esta guerra espiritual hasta retrasa las respuestas a las oraciones. ¿Se dan cuenta de eso? Hay una guerra espiritual detrás. A veces nosotros estamos clamando al Señor por algo, por una petición, por dirección, y pareciera que Dios no nos escucha. Pero lo que vemos en este texto es que Dios nos escuchó desde el primer momento. Pero no sabemos qué es lo que retrasa la respuesta de Dios. En este caso, porque no puedo decir que sea en todos los casos, en este caso, en el caso de Daniel, el retraso de la respuesta a la oración es por una guerra espiritual que hay detrás. Es que el príncipe de Persia, este ser demoníaco, se opuso al ángel para que llegara donde Daniel. Esto significa que si Daniel no hubiera persistido estos 21 días en oración y se detenía, por ejemplo, en los 15, capaz la respuesta a la oración no hubiera llegado. Y es por eso que yo mientras leía este texto me ponía a pensar en lo importante de perseverar en oración. Y cuando tú lees, por ejemplo, el libro de Lucas, ves a Jesús siempre animando a sus discípulos a orar sin cesar y a perseverar en oración y no rendirse. ¿Por qué Jesús manda a sus discípulos a hacer eso? ¿Por qué nos manda a hacer eso? Porque Él sabe que hay una guerra espiritual detrás y que Dios quiere que nosotros seamos perseverantes en oración. La oración marca una diferencia. Vamos a tener respuestas a las oraciones y vamos a tener sucesos que van a pasar en nuestra vida o no van a pasar en nuestra vida dependiendo si hemos orado o no. Vuelvo a repetir, la oración puede hacer que sucedan cosas que no sucederían si no se orara por ellas. Por eso el ángel está diciendo, por tus palabras es que estoy acá, Daniel. Si tú no hubieras orado, yo no hubiera venido. Tu oración marca la diferencia. Qué importante es entender eso. A veces nosotros queremos que todo suceda mágicamente. Bueno, Dios ya sabe mis necesidades, así que ¿para qué le voy a pedir? No. Por tus palabras podrías tener la respuesta a la oración de lo que estás necesitando, o lo que estás buscando, o la dirección que estás pidiendo. Pero si tú no pides, no recibes. Santiago capítulo 4 deja claro eso. Ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal, porque piden para sus propios placeres, para sus propias pasiones, y Dios no va a responder esa oración, te va a decir que no. Pero si tú pides correctamente al Señor, el Señor te va a responder, pero tienes que pedir. Es una lección muy importante. La oración marca una diferencia. Y hay una guerra espiritual detrás que se desencadena cuando uno está orando. Acá, si Daniel no hubiera orado, el ángel no hubiera sido enviado. Y si el ángel no hubiera sido enviado, el príncipe de Persia no se hubiera opuesto. Pero como Daniel oró, se ha desencadenado toda esta guerra espiritual detrás. Nuestra oración también mueve el mundo espiritual de una manera que nosotros no entendemos. Cuando tú oras, el mundo espiritual se sacude. Por eso es que va a ser muy difícil a veces que tú pases tiempo en oración. Primero porque tu carne, tu cuerpo físico, no se siente agradable, no se siente bien cuando tú estás pasando tiempo en oración. Y es como que, quiero orar, pero me da sueño, me da flojera, quiero hacerlo, ya, pero mejor me pongo a ver otra cosa y empiezo a alargar el tiempo. A mí me pasa un montón eso. Quiero orar un buen tiempo y es como que, sí quiero orar, pero y empiezo a hacer otra cosa como para dejarlo más adelante. ¿Por qué? Porque mi carne, mi cuerpo físico pecador, no tiene compatibilidad con lo espiritual. Siempre va a haber esa lucha para leer tu Biblia, para orar. Siempre va a haber esa guerra. Pero no solamente está la guerra con tu propia carne, sino también una guerra que va más allá, una guerra que está en el plano espiritual. Y puede ser que sucedan cosas que te van a evitar a ti que tú pases tiempo orando. Y algo que yo he ido experimentando es que cuando tú estás orando firmemente, persistentemente, por algo durante mucho tiempo, va a llegar la respuesta. Puede ser sí o puede ser no, por si acaso. No significa que siempre va a ser sí. Pero a veces cuando tú estás orando, sobre todo, por ejemplo, con una persona que aún no conoce al Señor y tú estás clamando a Él, puede ser que empiecen a suceder en tu vida problemas o situaciones que te van a llenar de angustia, que te van a llenar de desánimo, problemas que tú no te esperabas, pero que están sucediendo por una influencia detrás, que lo que quiere es que tú dejes de orar por esa persona o por esa situación o por esa dirección. La guerra espiritual existe
El enemigo es real. Así como Dios es real, los demonios son reales. Y se desencadena una guerra cuando tú empiezas a orar. Así que importante es que tú clames al Señor. Si tú estás esperando o quieres ver un cambio en cualquier circunstancia, empieza a orar por eso. Empieza a orar por eso. Vas a ver cómo Dios va a responder en su tiempo. Y persevera, 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 hasta que el Señor te dé la respuesta. No te rindas. No sabes lo que puede estar pasando detrás. Si tú quieres ver la victoria, clama y no te rindas. Y me gusta porque el ángel es consciente de que él está peleando con el príncipe de Persia. ¿Cómo es la pelea? ¿Cómo es la discusión? No se nos dice. No se nos dice por qué es que el ángel no se puede ir por otro camino y driblea al príncipe de Persia. Hay un montón de cosas en este pasaje que no se nos explican. Que cuando yo lo leo y lo medito y lo repaso, digo, pero ¿cómo funciona esto? No lo entiendo. Dios no nos ha dado la respuesta a eso. Simplemente nos está mostrando que la oración marca una diferencia hasta en el mundo espiritual. Pero que la respuesta va a llegar. Pero, haciendo una pausa, quiero remarcar a Miguel. Miguel llega en ayuda de este ángel. Y yo me puse a pensar lo siguiente. Este ángel está batallando con el príncipe de Persia. Daniel está orando todo este tiempo. Y me puse a pensar, capaz Dios, como ve la persistencia de Daniel, dice, ok Miguel, anda y ayuda a este ángel para que la respuesta llegue. Porque Daniel sigue perseverando en oración. Vamos a mandar un refuerzo para que la respuesta llegue. Y Miguel llega, y en el momento que llega Miguel, este ángel puede llegar donde Daniel. Así que me encanta eso, es como que Dios está diciendo, bueno, tu perseverancia es recompensada. Voy a mandar una ayuda espiritual que tú, Daniel, no has visto, ahora se te está contando, pero es por tu perseverancia. Y llega Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es un arcángel. Miguel aparece pocas veces en la Biblia. Aparece 3 veces en el libro de Daniel, 2 en este capítulo, 1 en el capítulo 12, y también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, y en la carta de Judas. Ahí son las apariciones de Miguel. Miguel es un arcángel. No se nos da más detalles qué significa eso. Debe tener una jerarquía dentro de los ángeles superior. Y siempre tiene que ver con la nación de Israel. Esto quiere decir que Miguel es como el arcángel o el ángel que protege a la nación de Israel. Y por eso él viene para ayudar a este ángel a llegar a Daniel, ya que Daniel es un israelita. Así que Miguel siempre tiene que ver con la nación de Israel, con la protección. En el capítulo 12 de Apocalipsis aparece Miguel peleando con Satanás. Los animo a revisar esos pasajes para que vean más acerca de este arcángel, que hay poquísimas referencias en la Biblia. Bueno, la respuesta llega. Y este ángel ha aparecido porque Miguel vino a derrotar al príncipe de Persia. Una cosa más. Si este demonio tiene la autoridad sobre Persia, al punto que se llama príncipe de Persia, podríamos intuir de que cada país, cada nación y posiblemente hasta cada pueblo tiene seres angelicales, demoníacos o de parte de Dios que gobiernan ciertos lugares, ciertas regiones. No podemos hacer una doctrina, una enseñanza acerca de esto porque son muy pocas referencias, pero eso implica lo que estamos leyendo acá, de que la nación de Persia tiene un ser demoníaco que interviene en cosas con la nación de Israel. ¿Cómo funciona eso? Tampoco no lo sabemos, pero es algo interesante de ver. Y me puse a pensar, porque he estado estudiando Apocalipsis, que las iglesias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, tienen un ángel. Y así como las naciones, veo acá que tienen un ser demoníaco como que está manipulando las cosas detrás, es algo que no vemos. Las iglesias también tienen un ser angelical que vela por ellas, que está observando todas las cosas. Y son cosas que no podemos profundizar mucho, pero que Dios nos va dando como detalles de que hay seres angelicales detrás que se oponen a nosotros, pero que también están para servirnos a nosotros. Y es algo bien chévere, bien lindo de meditar y de entender poco a poco. Hay una guerra espiritual detrás y nosotros somos parte de ella. Y formamos parte de ella cuando pasamos tiempo orando. Ya no le doy más vueltas al asunto. Sigamos viendo lo que Miguel y este ángel le han dicho a Daniel. En este caso solamente es el ángel. Y le dice en el versículo 14, ahora he venido para hacerte saber lo que va a sucederle a tu pueblo en los últimos días. La visión es para esos días. Eso significa que Daniel está orando por su pueblo, como lo hemos dicho
más adelante, no, más atrás, perdón. Pero le dice que esta visión va más allá de lo que Daniel esperaba, porque es para los últimos días. Daniel está recibiendo o va a recibir una visión que es para los últimos días. Daniel está muy interesado en el mañana, en el ahora, en el templo, en la nación que ha regresado. Pero el ángel le va a decir, tu oración va a ser respondida más allá de lo que tú esperabas, Daniel. Yo te voy a mostrar lo que va a suceder a tu pueblo en los últimos días. Y me encanta porque hay un principio más aquí. Dios muchas veces contesta la oración más allá de lo que nosotros esperábamos. A veces le pedimos algo al Señor, pero el Señor nos responde de una manera mucho más abundante. Y ese es un principio que siempre vemos en la palabra de Dios. A Dios le encanta responder la oración y a veces bendecirnos de una manera que nosotros no merecemos y nosotros no esperábamos. Sigamos viendo los versículos finales para terminar el capítulo. Dice lo siguiente el versículo 15. Mientras aquel hombre me hablaba, yo permanecía con la mirada baja y en silencio. Pero aquel que estaba delante de mí, y que era semejante a un hijo de hombre, me tocó los labios, y por eso me atreví a hablar. Le dije, mi señor, esta visión me causa mucho dolor, y me ha dejado sin fuerzas. ¿Cómo podría hablar con mi señor si soy su humilde siervo? Y es que al instante me faltaron las fuerzas, y me quedé sin aliento. Pero aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, me dio nuevas fuerzas y me dijo, la paz sea contigo, amado Daniel. No tengas miedo, sino sobreponte y cobra ánimo. Mientras aquel hombre me hablaba, recobré las fuerzas y dije, mi señor me ha infundido ánimo, hábleme ahora. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de pelear con él, vendrá el príncipe de Grecia. Aparte de Miguel, el príncipe de ustedes, nadie me ayuda contra ellos. Pero yo voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Este ángel tiene una conversación con Daniel. Daniel, ante toda esta visión, dice que él siente mucho dolor. Y la idea en el original es como un dolor de parto. O sea, Daniel se siente afligido, hasta dolorido físicamente, por todo lo que está experimentando ahí. Y lo que el ángel le dice es que él va a tener que volver a pelear con el príncipe de Persia y luego va a pelear contra el príncipe de Grecia. Por eso les digo, si ustedes han estado conmigo en los capítulos anteriores, saben que después del gobierno medo-persa, los que van a venir son los griegos bajo el mando de Alejandro el Grande. Pero lo que este ángel está diciendo a Daniel es, yo ahorita voy a enfrentarme al príncipe de Persia. Pero luego, cuando Alejandro Grande conquiste todo esto, es también porque hay algo espiritual detrás. Y yo voy a tener que pelear contra el príncipe de Grecia en ese momento. Y el único que está de mi lado, que me está apoyando, es el príncipe de ustedes, Miguel, el arcángel. Por eso les digo que las naciones tienen seres angelicales, demoníacos o no, bajo su control. Ellos están controlando todo eso. Y eso es lo que vemos en este capítulo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funcionan las jerarquías y todo eso? No lo sabemos. Lo que sí les puedo decir es que hay grupos cristianos que han hecho una doctrina, una enseñanza de este tipo de pasajes. Y se ponen a declarar, se ponen a reprender a los demonios de su pueblo y todo eso. Y eso es algo que no es bíblico. O sea, la Biblia nunca nos enseña eso. Pero sí nos enseña que hay un mundo espiritual detrás. Y si tú quieres ser parte de esa guerra espiritual en tu nación, en tu ciudad, en tu barrio, en donde te encuentres, es orando, no reprendiendo a tal o cual demonio, es clamando al Señor para que Él transforme al lugar donde estás bajo los pies de Él, para que tú puedas tener dirección de lo que Él quiere hacer con tu vida, para que tú sepas de qué manera Dios te quiere usar, cuál es tu llamado, cómo compartir el evangelio con otros, de qué manera, cuál es la manera que Dios te quiere usar a ti. Orar por los que te rodean, pedirles por la salvación de ellos, orar por tus hermanos en la fe si eres cristiano, pedirles fortaleza por ellos. La guerra espiritual se gana de rodillas, se gana orando. Y esto es lo que estamos viendo acá. Va a venir un príncipe de Grecia. Y por eso, para ya cerrar este capítulo, por eso es que Pablo en Efesios capítulo 6, en el versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir de que nuestra lucha no es solo física, es espiritual. A veces nosotros enfrentamos cosas, peleas, situaciones, desánimo, un montón de cosas. Y a veces no entendemos por qué están pasando. Y lo que Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 es, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra seres espirituales. Hay una guerra espiritual detrás. Y tú entras en esa guerra cuando tú estás orando. Y tú eres bien consciente de esta guerra cuando tú te vuelves un discípulo de Jesús. Porque mientras tú no has creído en el Señor, el mundo espiritual demoníaco no va a estar interesado en ti. Tú eres parte del lado que ellos quieren. Pero cuando tú formas parte del pueblo de Dios, cuando tú ya eres adoptado como hijo de Dios, ahí tú entras en la guerra. Y ahí ya viene la oposición contra tu vida, contra los planes que Dios tiene para ti. ¿Cómo tú ganas esa batalla? Clamando al Señor, en oración. Así se gana la guerra espiritual. Y esto es lo que este capítulo nos enseña. Quiero terminar diciéndoles que en el versículo 21 dice el ángel que aparte de Miguel, el príncipe de ustedes, nadie me ayuda contra ellos. Pero yo voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Subrayé el libro de la verdad, porque ¿qué libro es este? Muchas personas, a la luz de toda la escritura, ven que hay libros que Dios tiene donde, por ejemplo, están los nombres de aquellos que han creído en Él. Están los nombres, otro libro, donde se registran las conversaciones que uno ha tenido con otros discípulos, con otros creyentes de las cosas de Dios. Y hay varios libros así. Y acá se habla del libro de la verdad. Y aparentemente este libro de la verdad es un libro que contiene lo que el ángel le va a narrar a Daniel. O sea, Dios ya tiene escrito lo que va a suceder en el futuro con la nación de Israel. Porque acuérdense, desde el capítulo 7 en adelante, todos estos capítulos tienen que ver con la nación de Israel. Entonces es un libro que su contenido, parte de él, le va a ser revelado a Daniel. Esa es la idea con el libro de la verdad, si ustedes tenían esa duda. Pero para concluir, ahora sí, este capítulo nos marca lo importante y lo poderoso de la oración de parte de los hijos de Dios. Tu oración marca una diferencia y tu perseverancia también. Y que recuerdes que hay un mundo espiritual detrás y que no te desanimes si Dios no te responde. A veces nosotros nos desanimamos y decimos, Dios no me escucha. Ya, sí, hay veces que Dios ha respondido a mi oración, pero esta vez, ¿por qué Dios no me responde? ¿Qué está pasando? Capaz no existes. Y empiezas a dudar, te desanimas, piensas que Dios no te ama y por eso no te responde. Y lo que Dios te podría decir en este momento es, eres muy amado, eres muy amada. Sí he escuchado tu oración. Desde el primer día que te propusiste clamar a mí, yo he escuchado tu oración. Pero hay algo que está pasando detrás que tú no ves. Mis tiempos son perfectos. Sigue clamando a mí hasta que encuentres la respuesta a tu oración. Sea sí o sea no, pero persevera. Hay un mundo espiritual detrás y tú estás en una guerra y tienes que batallarla de rodillas. Esto es lo que este capítulo nos enseña y en el siguiente capítulo vamos a ir viendo ya en lujo de detalles la visión en sí misma. Capítulo 11 y capítulo 12. Esta ha sido como una introducción al principio de la visión. Si esta enseñanza fue de edificación para ti, si fue de ánimo, si fue de corrección, si fue de instrucción, te animo por favor a compartirla, a darle like y que estés orando para que en la siguiente clase Dios nos pueda enseñar muchas cosas más. Que Dios los bendiga.